Los ventiladores de techo son la solución perfecta para refrescar tu hogar en verano. Otra de las soluciones es el aire acondicionado, pero en comparación es mucho más caro, complicado de instalar, consume más electricidad e incluso la bajada de temperatura que crea puede ser perjudicial para tu salud y te podrías resfriar. Por estos motivos, en este vídeo te vamos a explicar todo lo que necesitas saber para elegir un ventilador de techo para tu hogar. El diámetro del ventilador. Desde el punto de vista funcional, el factor más importante que debes tener en cuenta a la hora de elegir un ventilador de techo es su tamaño. A mayor diámetro, mayor longitud de las aspas y mayor volumen de aire será capaz de desplazar el ventilador. Es importante que optes por un modelo con suficiente capacidad de ventilación. Nuestro consejo es que elijas siempre el ventilador de mayor tamaño posible. El motivo está en que es más silencioso y consume menos un ventilador grande girando despacio que uno pequeño girando rápido. Eso sí, asegúrate que guarda cierta proporcionalidad estética con el tamaño de la habitación. En general, la relación entre el área a climatizar y el diámetro mínimo del ventilador de techo es la siguiente. Para una habitación de hasta 13 metros cuadrados, deberás elegir un ventilador de diámetro menor de 107 centímetros. Para una habitación entre 13 metros cuadrados y 18 metros cuadrados, deberás elegir un ventilador de diámetro de entre 107 centímetros y 132 centímetros. Para una habitación mayor que 18 metros cuadrados, deberás elegir un ventilador de un diámetro mayor de 132 centímetros. Un ventilador para techo de 132 centímetros de diámetro es adecuado para habitaciones de hasta 27 metros cuadrados. Para espacios mayores, lo recomendable es instalar más de un ventilador, espaciados entre ellos 3 o 4 metros entre sus centros. Finalmente, en el caso de que el techo de la habitación sea inclinado, asegúrate de que el ventilador acepte este tipo de montaje, y de que las aspas del ventilador no tocan el techo. En caso de no tener suficiente espacio entre las aspas del ventilador y el techo, puedes elegir un ventilador más pequeño o acoplar una tija más larga que se vende por separado. ¿Ventilador con luz o sin luz? En muchas ocasiones, el ventilador sustituye a la lámpara del techo. En este caso, y a menos de que dispongas de una fuente de luz alternativa, lo más recomendable es elegir un ventilador de techo con luz. Sin embargo, ten en cuenta que la función principal de un ventilador de techo es climatizar y no iluminar, y por tanto el nivel de luz que proporcionará será discreto, aunque como es lógico, cuantas más bombillas tenga el ventilador, más iluminará. Mando a distancia, cadena o regulador. Uno de los puntos que genera más confusión entre nuestros clientes es el tipo de control de los ventiladores de techo. Hay tres tipos de accionamientos posibles. Accionamiento con cadena. Normalmente tiene una para la luz y otra para las distintas velocidades del ventilador. Accionamiento con mando a distancia. También permite controlar la luz y el ventilador de forma independiente. Accionamiento mediante un regulador de pared. Normalmente dispone de un interruptor de luz y un selector de velocidades. Tiene la ventaja que el control del ventilador siempre será desde un mismo punto, factor que puede ser importante desde el punto de vista de la seguridad, ya que un mando a distancia, por otra parte, no siempre puede estar localizable en el mismo sitio. Cuando el ventilador sustituye una lámpara de techo, surge la duda de si podrá ser encendido y apagado con el interruptor de la pared, que hasta el momento lo controlaba la luz. La respuesta es que sí. La conexión de un ventilador de techo con luz siempre dispone de dos entradas independientes, una para el ventilador y otra para la luz. En el caso más habitual que solo dispongamos de un interruptor de pared, puentearemos esas dos entradas y utilizaremos la conexión de la lámpara para alimentar tanto el ventilador como la luz. Entonces, para poder activar el ventilador y la luz por separado, haremos uso de la cadena o del mando a distancia del ventilador. Nivel de silencio del ventilador. Esta es la prioridad de muchos de nuestros clientes. Y es lógico que antes de comprar un ventilador de techo, uno de los aspectos que más preocupan sea si será suficientemente silencioso, especialmente si va a instalarse en un dormitorio. Hay tres factores que pueden afectar al ruido que produce un ventilador de techo. La velocidad de rotación del ventilador. A mayor velocidad, mayor ruido. No tanto por el motor, sino sobre todo por el sonido de las palas al cortar el aire. De ahí nuestra recomendación anterior: mejor un ventilador grande girando despacio que uno pequeño girando rápido. El tipo de motor del ventilador. Los motores de corriente continua, que poco a poco se van popularizando, son más silenciosos y consumen hasta un 60% menos que los convencionales de corriente alterna. Material de las aspas del ventilador. Los materiales con que se fabrican las aspas de la mayoría de los ventiladores de techo son madera, acero y plástico. La madera es un material cálido y fácil de combinar con el mobiliario de la habitación. Sin embargo, puede deformarse con el calor y la humedad, con lo que no es aconsejable elegir este material para espacios exteriores, o bien la cocina o el baño. Normalmente la madera es de tipo de chapa laminada, por su ligereza y bajo coste. De los tres es el material más frágil. El plástico es un material duradero y fácil de mantener, y suele utilizarse en ventiladores de diseño moderno. En condiciones de alta temperatura puede deformarse. Finalmente, las aspas de metal son muy resistentes, duraderas y fáciles de limpiar.
Sin embargo, es el material más peligroso en caso de contacto con el ventilador en marcha, por lo que es mejor evitar ventiladores con aspas de este tipo en habitaciones de niños. La velocidad de giro puede ser un parámetro importante, dependiendo de dónde va a instalarse y para qué va a usarse el ventilador. En un dormitorio, por ejemplo, nos interesa un ventilador que cree una ligera brisa que no sea molesta por la noche. Por lo tanto, optaremos por un modelo con una velocidad mínima de unas 70 a 90 revoluciones por minuto. En caso de que el ventilador se instale en una cocina o un espacio con humos u olores, lo aconsejable es un ventilador con una velocidad de giro alta, del orden de unas 200 revoluciones por minuto. Además, tal y como hemos visto en el punto anterior, lo ideal es que las aspas sean metálicas, para mayor durabilidad y fácil mantenimiento. Nuestro consejo es que no instales un ventilador con altas revoluciones en un dormitorio, ya que tanto el ruido como el aire serán excesivos.